¿Cuál cámara es la que funciona? ¿Esta o la otra? Esta, ¿no? Bien. ¿Cómo puede ser que la primera pregunta que se le haga al señor presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sea la de esta señorita? Yo no sé si esto estará pactado o no. Yo creo que sí, porque no puede ser que empiece a preguntar con este tipo de preguntas que es un insulto hacia Nayib Bukele y hacia el pueblo de El Salvador. Yo no sé si estas chicas habrán pasado por donde pasó Nayib Bukele con el presidente de Costa Rica y haya visto lo que sucede en las cárceles, ¿eh? No lo sé yo, porque si no, no empezaría a disparar con este tipo de preguntas. Me parece un atropello a la inteligencia de toda la gente y sobre todo del pueblo salvadoreño. Es horrible. Yo la voy a poner para que la escuchen y se den cuenta la maldad de esta pregunta. Creo que esto fue arreglado, fue pactado. Usted le habrá dicho, mándame esa pregunta, a la primera, y yo te voy a dejar claro las cosas como son. Porque yo no puedo creer que la gente ya empiece con este tipo de preguntas. Vamos a escucharla y después analicemos. Nosotros. Y aprovechando que tengo pues a dos presidentes, don Rodrigo, a usted usualmente le hago alguna consulta, voy a aprovechar que está el mandatario de El Salvador, gracias, ya tengo la autorización, ¿verdad? Entonces, quería hacerle la consulta, dos preguntas muy puntuales. Esto es porque el método Bukele tiene cerca de 30.000 presos inocentes en su país, según la organización Socorro Jurídico Humanitario. ¿Considera que 30.000 presos inocentes? Ya empezamos con eso y leyendo la pregunta, ¿no? Hace falta leerla. para evitar la crisis de seguridad que actualmente vive en nuestro país, debería de replicarse el sistema y qué garantiza que una vez que usted salga del poder, pues su método se mantenga? Esa sería una de las preguntas. Apenas me conteste esa, pues haría la segunda. Sí, muchas No, dos preguntas le hizo, no una. gracias. Como en todo país, todo país democrático siempre hay oposición. Y pues la oposición es nociva y a la vez es sana. Es una de esas paradojas son esas paradojas de la democracia en donde, como decía Winston Churchill, es el mejor sistema que conocemos, ¿verdad? Y entonces en El Salvador tenemos oposición. Esa ONG que usted menciona es una ONG formada por exmiembros del FMLN, que además no solo son oposición del gobierno, digamos, ellos mismos lo dicen, sino que además fueron gobierno 10 años. Fue la década más sangrienta que vivió nuestro país. Llegamos a tener en el gobierno de ellos, de los miembros de Socorro Jurídico, de los que conforman la Junta Directiva de Socorro Jurídico, en su gobierno llegamos a tener 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es la tasa de homicidios más alta de todo el mundo, más alta que Afganistán, más alta que Irak, más alta que cualquier país de África subsahariana, más África que cualquier lado, más África que toda Latinoamérica, más alta, perdón, que toda Latinoamérica, la más alta del mundo le llegamos a tener en el gobierno de ellos. En el gobierno de ellos también hubo una tregua con las pandillas, en donde esos videos que salen, donde los pandilleros tenían prostitutas, fiestas con luces de discoteca, drogas, transmitían sus fiestas por internet. Fue en el gobierno de ellos, los de Socorro Jurídico, y esas ONGs no son los únicos, hay otra que se llama Cristosal también, que son del FMLN básicamente, de organizaciones de izquierda, y hay otras, un movimiento que se llama Movir también. Y ellos han inventado esta cifra de 30.000 inocentes, la cual yo les digo, bueno, obviamente en todo país del mundo no hay ninguna policía del mundo que sea perfecta. Y la razón de que no hay ninguna policía del mundo que sea perfecta, y cómo puedo afirmar eso, es porque en todo el mundo hay sistemas judiciales, y hay fiscales, y hay abogados defensores. Si las policías fueran perfectas y solo arrestaran 100% culpables, no habría necesidad de llevarlos a un juicio, donde hay un fiscal y un defensor y un juez, porque obviamente si el 100% son culpables, entonces mejor nos ahorramos el sistema judicial, nos ahorramos los fiscales, nos ahorramos las acusaciones, nos ahorramos las apelaciones y nos ahorramos los abogados defensores que cobran caro. Y la Procuraduría, no tendría sentido que exista, porque pues todos son culpables. Entonces es sabido que en El Salvador, como en Costa Rica, como en Francia, como en Alemania, como en Inglaterra, como en los Estados Unidos, hay inocentes capturados. Eso pasa en todos lados y parece un sistema judicial que los libera. Y me decía un reportero de la BBC
del Reino Unido, me decía, sí, pero sus cifras son mayores que las nuestras, en porcentaje, por supuesto. Y le digo, claro, porque el Reino Unido no ha sido la capital mundial de los homicidios, éramos nosotros. Y si éramos la capital mundial de los homicidios es porque teníamos el mayor número de homicidas. Y si teníamos el mayor número de homicidas, obviamente tendremos el mayor número de presos homicidas. Y si tenemos el mayor número de presos, pues obviamente habrá un porcentaje de personas inocentes que han sido liberadas en su gran mayoría. Y hemos liberado 7.000 personas. Lo otro que es importante decir es que alguien dice, bueno, pero El Salvador ha metido a la cárcel al 1% de la población. Yo decía, no. Nosotros hemos liberado al 99% de la población que estaba en la cárcel. Porque en El Salvador todos estaban en la cárcel. Para los que conocen salvadoreños o tienen familia en El Salvador o tienen amigos salvadoreños o si no, pueden preguntarle a medios aliados, etcétera. Los salvadoreños estaban en la cárcel todos. No podían ir los niños a jugar, no podía alguien caminar por la calle, no podía ir un par. Déjame cortar. Acércame el micrófono, para acercamos el micrófono. Déjame cortar aquí a Nayib Bukele, porque lo que acaba de decir no es solo que se vivía en El Salvador, ¿eh? Yo creo que en todos los países nuestros de Latinoamérica se vive de igual manera o peor actualmente de como se vivía ahí en El Salvador. Todas las casas, porque yo también en Uruguay cuando me fui, estamos hablando de los años 90, ya antes, ya todas las casas tenían rejas. No solo rejas periféricas, sino que también rejas en las ventanas. Y ahora hay cámaras de televisión, usted puede ver desde su teléfono lo que está pasando dentro y fuera de su casa. ¿Sí? Hay una inseguridad en nuestros países que es brutal. Yo no sé si es tan así, si son los medios lo que lo inflan, pero yo cuando estuve en Uruguay en las últimas visitas, yo vi cosas horribles. Y no es la última, perdón, fue penúltima o antepenúltima. Yo irme a casa, venirme para acá, al aeropuerto, íbamos camino al aeropuerto, parar en un semáforo y 2 coches más adelante, viene un chico corriendo, cruza toda la calle, lo vi que venía una moto, para una moto allá adelante, cruza toda la calle, empieza a mirar los coches y ve este chico a un coche con una señora conduciendo, mira para adentro y le da un codazo al cristal de atrás y se va corriendo con el bolso. Yo estaba esperando este otro muchacho ya en la moto y salieron disparados. Después he visto que salió corriendo otro coche detrás de ellos, por lo visto. Y también frente a la casa de mis padres, veía como un tipo salía corriendo, venía corriendo de 2 cuadras más atrás y un coche detrás de él. El tipo del coche se atravesó, agarró a este delincuente y lo agarró del pescuezo, lo iba a reventar y el otro pidiéndolo, por favor, no le haga nada, que no sé qué, te doy todo lo que te robé. Y fueron, no solo esas, fueron 3 o 4 cosas que vi ahí en Montevideo que me escandalizaron. Dice, yo aquí no puedo venir. Y ahí fue cuando vi a mis padres también, que estaban solos, poniéndose mayores, y yo no pueden vivir acá. ¿Cuántas veces trataron de entrar a robarnos? Estamos hablando de los años 90, los años 80, ¿eh? No es de ahora, es de siempre. Y antes la policía era corrupta. Todos eran corruptos ahí. Pasabas por un peaje y no pagabas el precio que tenías que pagar, porque la mitad se los quedaba el que estaba cobrando. Y después veías que las rutas estaban destrozadas y claro, si se llevaban la mitad del dinero, esos corruptos que estaban ahí. Y uno como listo, porque claro, crece en esa nube de corruptos y piensa que es vivo, la viveza criolla piensa que es vivo, ay, he pagado a mitad, me salió barato, sí, a la larga te va a salir caro. Y después privatizaron todo y ahora pagas 3 peajes para ir hasta Punta del Este, o 2, y un dineral. La corrupción era muy grande. Y si te paraba algún agente de la policía porque ibas a alta velocidad, ¿cómo se arreglaba? ¿Cómo se arreglaba, no? Te decían ellos, ¿cómo podemos arreglar? Fatal. Ahora no creo que pase eso. Ahora ha mejorado muchísimo. Pero, sin embargo, existe mucha delincuencia. Muchísima. El control de las armas. Yo cuando crucé la frontera
desde Estados Unidos a México, ahí no había ningún control. Ahí podía pasar con el auto lleno de armas y no iba a pasar nada. Nadie te controla nada. Sin embargo, para volver a Estados Unidos, ahí sí que se controla todo. Te abren el coche, todo. Pero para el lado de México, nada. Por eso cuando le echan la culpa a Estados Unidos que todas las armas vienen de ahí, entran de cualquier manera. No, no, no. Es bestial. Entonces, a lo que está diciendo Nayib Bukele, cómo vivía en El Salvador la gente, el 99% estaba presa porque no podía salir, el miedo a salir. Era horrible. Entonces, no era solo El Salvador, aunque El Salvador, ahí sí eran animales, te mataban, te cortaban la cabeza, cosas que en nuestro país, en Uruguay, no llegaba a pasar, pero por Dios. Vivíamos con una intranquilidad, pero bestial. Vamos a seguir escuchando. De señoritas solas caminando por la calle, eso era impensable. Iban a ser violadas, les iban a arrancar la cabeza, iban a dejar las cabezas tiradas en un basurero. Entonces, nosotros no metimos preso al 1% de la población, nosotros liberamos al 99%. Obviamente, las operaciones no son perfectas y pues sin ninguna intención de dañar a una persona inocente, algunos inocentes pues obviamente fueron capturados de la misma manera que lo son en Francia, en Alemania, en Japón y en todos los países del mundo, y estamos liberándolos. Ya hemos liberado 8.000 personas. Liberado 8.000. Entonces tenían razón cuando decían que habían inocentes en la cárcel. Tenían razón. Pero el hombre no lo esconde, dice la verdad. Lo dice, sí, había inocentes. Pero ya liberaron 8.000. Es una cantidad grande, ¿eh? Y vamos a liberar el 100% de inocentes. Ahora, yo le decía a un embajador, no voy a decir de qué país, pero yo le decía a un embajador que me decía eso. Y dice, porque hay que acelerar las liberaciones de los inocentes. Y yo le digo, claro, embajador. Pero ¿usted cree que un país que comete error al capturar culpables no va a cometer error al liberar inocentes? Porque el problema es que me dice, libéralos, pero si los liberamos se van a ir culpables, ellos van a ir a matar. Y yo le conté un caso en donde yo le dije, le voy a contar un caso donde el Estado violó a una niña. Me dice, ¿cómo que el Estado violó a una niña? Sí, el Estado violó a una niña de 8 años y la mató. Pero ¿cómo fue así? Yo le dije, bueno, se capturó a un hombre por violación. ¿En qué año, ministro? Perdón, 2008. Está Villatora Se ahí. capturó a un hombre por violación en el año 2008. El hombre salió libre, o estuvo preso como 4 o 5 años, sale libre. Luego fue capturado de nuevo por violación en el año 2012. Luego salió libre, no le pudieron probar esa segunda violación, a pesar que había estado preso por la primera. Luego fue capturado una tercera vez. ¿O ya la tercera fue la nuestra? No. Luego fue capturado por lesiones a una mujer en el 2014. Y ahí sí fue puesto, ahí sí lo condenaron. No, ahí salió libre de nuevo. Y luego, ya en nuestro gobierno, violó y mató a una niña. Entonces, a esa niña, ¿quién la violó y la mató? Ese sujeto, claro, y ahora está cumpliendo una pena y nunca va a salir de la cárcel, nunca. Pero a esa niña también la violó y la mató el Estado. Y era una niña de 8 años. Para los que tienen hijas, piensen, o hermanas, piensen en sus hijas de 8 o de esa edad, que venga un sinvergüenza que estuvo 3 veces capturado por violación y lesiones a mujeres, o sea, un psicópata que odia a las mujeres, que viola a mujeres, que lesiona a mujeres. El Estado lo protegió sus derechos humanos, lo liberaron 3 veces y terminó violando y matando a una niña, hasta que este gobierno no ponderó sus derechos humanos, sino que ponderó los derechos humanos de esa pobre niña que no debe haber sido violada ni asesinada. Entonces, nosotros hemos recibido 200 lecturas de moral de personas que no conocen lo que nosotros vivimos, que nunca nos dieron una solución que fuera factible. El Salvador probó de todo, la OEA incluso patrocinó una tregua completa, en donde el secretario general de la OEA, Insulza, llegó ahí a abrazarse con los pandilleros, los pandilleros les entregaron unas armas en gesto de buena voluntad. El secretario general de la OEA en ese tiempo, Miguel Insulza, recibió las armas de los pandilleros. Llegaron incluso sacerdotes a bendecir la tregua, le lavaron los pies a los pandilleros para hacer, de una manera farisea, algo que parece cristiano, pero no lo es, porque estoy seguro que Dios no quiere que se violen niñas y que se asesinen niñas de 8 años.
Y ahí todo el mundo aplaudía. El modelo de El Salvador debe ser copiado por el resto del mundo. El Salvador debe de exportarse este modelo que tiene un gran éxito. Y luego se supo todo lo que estaba detrás de esa tregua contra las pandillas, pandilleros que fueron entrenados, y ahí están las fotografías y los videos, pandilleros que fueron entrenados en los polígonos de tiro del ejército nuestro. Ahí fueron entrenados los pandilleros a tiro certero, que significa poderle pegar en la cabeza o en el corazón a los salvadoreños, entrenados por el gobierno, con armamento del gobierno. Se desaparecieron $2 millones de armamento del gobierno, en el gobierno anterior, del gobierno de esas personas que ahora están diciendo eso. Y por último, yo les digo que me den la lista de los 30,000 y que me digan cómo llegaron ellos a esa deducción sin haber, porque dicen hay que hacer juicio, ellos son de los que dicen que el proceso judicial no debe cortarse y debe de agotarse las instancias y llevarse las pruebas de cargo y de descargo. ¿Cómo ellos hicieron sin eso? Nosotros no podemos hacerlo, nosotros no podemos juzgar a alguien sin prueba de cargo y descargo, sin un proceso judicial, pero ellos sí. Ellos ya determinaron que hay 30,000 inocentes sin cargo y descargo, sin pruebas, sin juicio, sin oír al fiscal, sin oír a los acusadores, sin oír a los abogados defensores, sin ver ninguna audiencia, sin escuchar los testimonios de nadie. Ellos ya, por sus poderes mágicos, han definido que hay 30,000 inocentes. Yo lo que les quiero decir es de que nosotros los escuchamos a ellos, no a ellos, pues porque ellos son del FMLN, pero sí escuchamos a muchas ONGs, supuestamente defensoras y organismos, supuestamente defensores de derechos humanos, y hicimos sus recetas, las aplicamos, pero luego de 150,000 salvadoreños muertos por las pandillas, y luego de que en un fin de semana mataran 87 salvadoreños, en un fin de semana, nosotros tuvimos una reunión a las 3, 4 de la mañana y decidimos pararlo. Y lo fuimos a parar y lo aniquilamos totalmente en la operación más exitosa en toda la historia de la humanidad, porque tuvimos 0 bajas civiles. Todas las operaciones de ese tamaño tienen centenares, si no miles de bajas civiles. Tuvimos 0 bajas civiles, tuvimos 8 bajas de nuestras fuerzas del orden, de héroes nuestros que cayeron en ese combate. Y tuvimos aproximadamente, ¿cuántos pandilleros habrán caído en la? 110 pandilleros. Entonces, haber eliminado el crimen del país con más crimen en el mundo, con 0 bajas civiles, 8 bajas de héroes de la fuerza pública y 110 pandilleros, es la operación más exitosa en toda la historia de la humanidad. Excelente la respuesta. Estaba mirando un informativo de lo que estaba pasando en Uruguay. Me voy con Uruguay porque es el país donde me vio nacer. Lo que está pasando es horrible, pero se matan entre ellos, entre las bandas de narcotráfico. Matan niños, matan jóvenes, matan adultos, lo que sea. Les da igual. Y uno dice, no, mientras se maten entre ellos no pasa nada. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque siempre alrededor hay personas que no tienen nada que ver y le puede caer una bala perdida. Es un disparate lo que se está viviendo y que los políticos sigan hablando, hablan y hablan y hablan y hablan y le dan vuelta y rodeos y hay que ir al inicio de esa pobre persona, de dónde viene, de esa familia desestructurada y bla, bla, bla. Sí, está muy bien hasta que le toque a usted. Cuando le toque a usted, a ver si va a tener ese miramiento hacia esa persona, porque muchos son jovencitos ya de chiquitos usando armas, lo ven ahí, están rodeados de todo eso. ¿Y qué van a hacer cuando sean grandes? ¿Qué van a hacer? Como dice este señor Bukele. Señor Bukele, bueno, sí, caen presos, sí, algunos que son inocentes, pero eso no lo sabemos nosotros si son inocentes o no. No sabemos. Dime con quién andas y te diré quién eres. No ese dicho que nos decía, ¿no? A ver si andas con esos, nada bueno estará pasando, ¿no? Bueno, amigos, cerramos el video aquí. Solamente quería comentarles lo de esta pregunta de la periodista que a mí realmente me molesta que sea la primera. Espero que hubiera sido pactada, ¿no? Para que Bukele dejara claro lo que piensa él de todas estas ONGs que no solo en El Salvador, sino también aquí en España, están un poco hartas las personas de estas ONGs. Nos vemos en el próximo video. Se me cuidan. Chao.